Entonces, Rosy Schultz es mi apellido de soltera de McDonald's. Siempre uso ahora Rosiane Schultz de McDonald's. Estamos casados, ahora vamos a hacer 18 años de casados el 17 de diciembre, en 2 meses. Así que desde que éramos novios, ya nos conocimos sirviendo a Dios, así que es un gusto poder estar. Discúlpame, Sandra, ¿cuánto tiempo más o menos dura? 1 hora, pastora. Puede terminar y 50 y así podemos comentar. Ok, dale. No, para tener una idea nomás, ¿no? Por ahí se me calienta el corazón y se me alarga la lengua, entonces tengo que frenarme un poquito, ¿no? No se preocupen, no soy muy larga, ¿no? Pero bueno, me pidieron para contar un poquito acerca de mi testimonio, teniendo en cuenta de que estamos en nuestro mes de aniversario de la Iglesia de Dios, Encarnación. Vamos a cumplir 20 añitos, seguramente todas las semanas nos estamos recordando, ¿no? Estamos en plena juventud en cuanto a la iglesia, ¿no? Con mi esposo, nosotros nos casamos en el año 2004, y ahí empezamos ya o sea, nos casamos y ya nos empezamos a congregar. De hecho, yo le conozco al pastor Donald desde que yo era chiquitita, porque él es algunos años mayor que yo. Él tiene la misma edad que mi esposo, ¿no? Mi esposo también lo conocía desde antes de casarnos. Ellos eran del mismo grupo de jóvenes antes de que se casen. Con Silvia también ya los conocíamos, así que y yo le conozco, o sea, mis padres conocen a su familia desde hace mucho ya. Pero bueno, siempre en mi corazón siempre estaba el servir a Dios, ¿no? Y el buscar una persona que me acompañe en eso de servir a Dios, de servirle a Dios en todos los momentos, ¿no? Y yo creo que siempre digo, ¿no? Fueron las oraciones de mi mamá y también mi oración, y siempre pedí a Dios, ¿no? De que me dé un esposo y que juntos podamos servir a Dios, ¿no? Y Dios concedió mi oración. Yo creo que más de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, muchas veces nosotros pensamos una cosa o soñamos o queremos algo, pero Dios dice, no te voy a dar eso porque tengo algo mejor para vos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que confiar en Dios, ¿no? Y justamente hoy Sandra me preguntó sobre qué vas a hablar, ¿no? Y algo que marcó mi vida y la de mi esposo, ¿no? Es cuando nosotros dijimos, vamos a servirte, Dios, a pesar de. Y ese a pesar de involucra muchas cosas, ¿no? Ese a pesar de involucra, vamos a servirte, Dios, cuando estamos bien. Vamos a servirte, Dios, cuando no estamos tan bien. Y vamos a servirte, Dios, cuando estamos llorando también, ¿no? Así que esa siempre fue algo que nosotros como matrimonio, nosotros nos propusimos y decidimos en nuestro corazón servirle a Dios a pesar de. Entonces, cuando ya nos propusimos y cuando por ahí las cosas no estaban tan bien, o por ahí cuando estábamos pasando momentos difíciles, ya habíamos tomado la decisión. Y entonces era fácil seguir porque ya habíamos tomado la decisión, ¿no? O sea, fácil nunca es, ¿no?
pero por eso justamente yo creo que cuando nosotros en primer lugar entendemos de que Dios nos llamó y de que Dios hizo tanto por nosotros, que decimos, ¿sabes qué? Dios, yo te quiero servir, yo te quiero seguir. Yo no sé, yo sé que, o sea, yo no sé, conozco a 2, 3 mujeres que están conectadas a las demás, no les conozco, no sé de dónde vienen, no sé cuál es su situación, pero quiero contar nomás un poquito sobre mi esposo y yo. Nosotros siempre, desde jóvenes, como dije, nuestro deseo estaba en servirle a Dios, ¿no? Nos casamos. Y como toda pareja que se casa, bueno, dijimos, vamos a esperar unos años, unos 3 años, por ahí 4, y después vamos a tener nuestros hijos y vamos a seguir sirviéndole a Dios y vamos a hacer. Y la verdad que mi debilidad es siempre no saber esperar. A mí no me gusta esperar, y si tengo que esperar o esperar a que alguien haga algo, yo voy y hago, ¿no? A veces eso es lo que nuestra pelea con mi esposo, ¿no? Porque a veces le pido algo y él no hizo, en el segundo que hice yo me levanto y hago, ay, no puedes esperar un ratito, me dice, ¿no? Pero, o sea, así soy muy por ahí impulsiva, pero Dios decidió que quería trabajar en ese aspecto de mi vida, ¿no? Entonces dijimos, bueno, al tercer y cuarto año dijimos, vamos a empezar a buscar los hijos, ¿no? Y no venían, ¿no? Al inicio la verdad que no nos preocupamos mucho. Yo nunca tomé anticonceptivos porque tengo un problema de varices, siempre nos cuidábamos naturalmente, ¿no? Tengo un problema de varices y yo creo que tomé 4 o 5 meses y ahí los dejé porque mis varices empezaron a doler mucho, ¿no? Entonces, el médico me dijo que podría ser eso, entonces decidimos dejar totalmente, ¿no? Y entonces, no, o sea, no había ningún drama en cuanto a que mi cuerpo estaba con muchos anticonceptivos, que no. Y empezamos a buscar y dijimos, bueno, por ahí tarda un poquito, ¿no? Y después de 2 años, cuando estábamos 6 años por ahí casados, 7, ¿no? Ahí empezamos a preocuparnos de verdad, ¿no? Y empezamos a hacernos los estudios. Yo me hice miles de estudios porque es simpático, porque cuando una pareja va a consultar para hacerse estudios, a la mujer le piden como una lista de 10 y al hombre 1, ¿no? Y tiene que hacerse el espermograma y ya está. Y las mujeres, ay, no sé, 4 o 5 ecografías, todas intravaginales, estudios hormonales, estudios de eso, estudios de aquello, ¿no? Y no sé, era impresionante la lista. Bueno, salí, mis estudios todo bien. Me dijo el doctor, vos estás a 110%, pero mi esposo había sido que tenía un problema de varicocele, se llama. Hablando de varices, son tipo varices en los testículos. Y eso hace que los espermas no se, o sea, no es que no se, o sea, o sea, no se desarrollen bien porque las varices lleva sangre caliente y los espermas necesitan una temperatura más fría. Entonces, ese era el problema. Entonces, se hizo una cirugía mi esposo, no, o sea, se hizo una cirugía de un lado, en la ingle se hace, ¿no? Y después se fue a consultar y dijo el doctor, ok, te hicieron una cirugía, pero necesitamos hacerte una cirugía más, ¿no? Se hizo otra cirugía y ahí ya van pasando 10 años por ahí.
de que estamos casados y nosotros siempre pidiéndole a Dios nuestros hijos, ¿no? Y nosotros siempre confiamos en que Dios nos iba a dar nuestros hijos. Hubieron momentos bastante difíciles, hubieron momentos en que yo creo que era más bien, no tanto entre él y yo, es más bien la presión de afuera, ¿no? En que todo el mundo, qué sé yo, wow, pero ¿cuántos años de casado? ¿Y los hijos para cuándo? Y hey, yo creo que todos los que en algún momento tuvieron o estuvieron en esa situación por ahí me van a entender, ¿no? De que, o hasta cuando recién te casas y todavía no quieres tener hijos, aunque no tengas, ¿y los hijos para cuándo? Tuviste uno y el segundo para cuándo, ¿no? O sea, y así nunca deja el que, pero al estar en esa situación, de verdad, por ahí al final ya nos hacía mal escuchar esas preguntas, ¿no? Y me acuerdo una vez, una película estábamos mirando y nosotros en ese tiempo, voy a la parte en cuanto a servicio, ¿no? Nosotros empezamos, como dije, el primer año yo me iba a una iglesia obligado, una iglesia de Dios también, y me acuerdo que nos casamos y creo que después de una semana nos fuimos al culto eh, acá en la iglesia, ¿no? Y ahí decidimos quedarnos, o sea, lógicamente acá porque vivíamos acá, ¿no? Aunque yo cuando era soltera me iba obligado, Dani vivía en Posadas y vinimos a vivir acá en Encarnación, ¿no? Y el pastor Donald ya de entrada ya nos puso a trabajar como a todos, ¿no? Que llegan, ¿no? Él no pierde el tiempo, ¿no? Enseguida nos invitó para estar en su grupo de que antes no lo llamábamos presbiterio, ¿no? Pero era su grupo de presbiterio sería, ¿no? Y empezamos a trabajar después de un año que estábamos en la iglesia, también me pidió para que esté trabajando en la oficina de la iglesia y así que también ya estoy veterana en cuanto a trabajar ahí en la iglesia hace 17 años por ahí que estoy. Pero, y también ya enseguida empezamos a trabajar con los jóvenes. Fuimos pastores de jóvenes por, creo que aproximadamente 6, 7 años, ¿no? Hasta el 2014 fuimos pastores de jóvenes. Y sí, 8, 9 años fuimos pastores de jóvenes. Pero una cosa que nosotros nos propusimos, que a pesar de que muchas veces no era fácil, el pedir a Dios y el pedir que Dios te dé algo y es como que vos no ves la respuesta a tu alrededor. Y en vez de respuestas te encontrás con más obstáculos, ¿no? Entonces, vos decís, Dios, bueno, yo estoy haciendo tantas cosas. Yo te sirvo, yo me voy, yo hago todo lo que vos me pedís que haga. ¿Y por qué no hay respuesta, no? Y me acuerdo una vez mirando, hay una película muy linda que que recomiendo, es bastante vieja, ya se llama Desafío de Gigantes. Es una película cristiana. Si quieren buscarla y verla, es muy linda. Justamente la esposa se trata de un grupo de un entrenador que le estaba entrenando a un grupo de fútbol americano, creo que era, y la esposa también justamente estaban buscando un hijo y no podían, ¿no? Y ella estaba, y ellos habían tenido un resultado negativo que había hecho, ¿no? Y el esposo le pregunta, ¿y si es negativo otra vez, qué hacemos? Y ahí ella dice, ¿y si es negativo? ¿Y si Dios nunca nos da hijos? Vamos a seguir sirviendo a Dios.
Y entonces yo dije, wow, eso es lo que yo quiero hacer. Si Dios nunca me da lo que yo le pido, yo igual voy a seguir sirviéndote. Le prometí a Dios, ¿no? Y si vos no contestas mi oración, yo igual voy a seguir sirviéndote. Porque como yo dije al inicio, muchas veces Dios, nosotros le pedimos algo a Dios y nosotros queremos que Dios nos conteste así como le pedimos. Pero no entendemos de que Dios siempre nos contesta. Pero su respuesta muchas veces es no, o su respuesta es no, no es así como vos querés, ¿no? Y a veces, no sé, si alguien por ahí se identifica conmigo que quiere las cosas así y así y así como yo lo planeé o como yo lo quiero, ¿no? Y hay un versículo que me tocó mucho, está en Isaías 45, 9 al 10, dice, ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra, o sea que el tonto entre los tontos de la tierra, dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O dirá, o tu obra dirá, él no tiene manos. Hay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O a la mujer que das a luz. O sea que es como que decir, Señor, o sea, Dios me hizo y yo, Señor, ¿qué estás haciendo? Pero cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, cuando nosotros entendemos de que Dios es soberano, de que Dios ve, nosotros, nuestra mirada es muy acá, hasta acá nomás vemos, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos de que Dios de arriba, Él ve todo nuestro camino y Él ve qué es lo mejor para nosotros. El tema es que nosotras necesitamos poner esa confianza en Dios, ¿no? Que nosotras tenemos que agarrarnos del Señor y decir, ¿sabes qué, Dios? Por ahí no me estás dando ahora lo que yo necesito. Mi problema o mi pedido era el que yo quería hijos y Dios no me estaba dando. Yo sé que por ahí esa no es tu situación, pero sé también de que vos podés estar en otra situación, de que vos estás pidiéndole algo a Dios, de que vos estás luchando cada día con algo, con alguna adversidad, con algún problema y le estás pidiendo a Dios. Y por ahí Dios no te estás contestando así como vos querés. Pero mi pregunta es, a pesar de, ¿vos vas a seguir sirviendo a Dios? Yo creo que como dice, ¿no? Acá, como entiendo ese versículo de Isaías 45, 9, ¿no? Es como que yo no me puedo enojar con Dios por lo que Él está haciendo. Porque si Él está, todavía dice, bueno, todavía no, mi hija, ¿no? Y el decidirse servir a Dios a pesar de es lo que llena nuestro corazón. Entonces, cuando vos decidís, ¿sabes qué? Dios, yo voy a seguirte. No importa si eso es lo que lo que te estoy pidiendo ahora, vos no me das, pero yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir amando, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir ayudándole a los demás. Y me acuerdo bien cuando estábamos en, a full con el grupo de jóvenes y un día estaba parada bien atrás en la iglesia cuando ya estábamos sobre Villarrica, ahí en el último local donde estábamos, y yo, era un domingo de noche en el culto, ¿no? Y yo veía a muchos jóvenes que pasaban, me saludaban, porque como éramos sus líderes, ¿no? Y estábamos hablando con alguien, ni me acuerdo con quién, y yo hacía ese reclamo, esa pregunta a Dios, ¿no? Y Dios, ¿cuándo me vas a responder mi oración? Y es como que Dios
cuando pasaron un grupo de jóvenes, yo escuché tan bien la voz de Dios que me dijo, apacienta mis corderos. O sea cuida a mis pequeños, algo así yo escuché, ¿no? Y entonces yo vi a algunos adolescentes que estaban caminando frente a mí y yo dije, bueno, Dios, yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Yo así siempre hablo con Dios, como dice Vanessa, así, como que hablando así como tú a tú con Dios, es siempre mi forma de hablar con Dios, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo voy a seguir, pero yo en algún momento quiero ver también de que vos me contestes mi oración, ¿no? Y seguimos sirviendo a Dios. Y lógicamente, Dios siempre estuvo con nosotros y Dios siempre nos levantó. No siempre fue fácil. Y siempre me tocaba mucho cuando muchas veces el pastor Donald decía, ¿no? Servir a Dios cuando todo está bien es fácil, pero servir a Dios cuando no está bien, ahí es donde realmente se nota, ¿no? Y yo me acuerdo que hubieran días en que por ahí no me sentía bien, estaba por ahí un poco deprimida. Yo me acuerdo bien específicamente en una oportunidad que teníamos, creo que 2 actividades en una misma noche, ¿no? Y yo no me sentía bien. Yo llegué literalmente llorando, me fui en el auto, ¿no? Y un ratito antes le dije a Dani, espera un poquito, saqué mi maquillaje, me puse bien así como para que esté bien, para que la gente no se dé cuenta que por ahí estuve llorando. Encima yo lloro y me queda rojo toda la cara enseguida, todo el mundo se da cuenta, ¿no? Y ahí, y nos bajábamos y, bueno, sonreíamos, ¿no? Y por ahí uno dice, bueno, eso es ser hipócrita, pero en realidad no siempre. En realidad no podés siempre tampoco llegar y mostrarte con esa, o victimizarte por todo, ¿no? Porque es tu lucha con Dios. Sí tenés que rodearte de personas que te entiendan. Y siempre rodearte de personas que van a estar orando por vos, que van a estar en el mismo espíritu que vos. En este tiempo nos ayudó, me acuerdo, hicimos un grupo de personas que estábamos en la misma situación. Y ahí sí llorábamos juntos, y ahí sí nos descargábamos juntos. Pero siempre cuando estás pasando por alguna situación, busca personas que podés orar. Busca personas que vos sentís que te van a poder entender y Dios les va a poner en tu camino esas personas. ¿Por qué? Porque necesitas compartir y orar con alguien. Dios nos puso para vivir en familia y en la familia de Dios, ¿no? Y justamente por eso es que hacemos esas reuniones de mujeres, por eso hacemos los grupos de oraciones a las 5 de la mañana, justamente por eso hacemos los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros, necesitamos orar unos por otros, ¿no? Pero ahora justo miré la hora, ¿no? Para terminar, nosotros al final con mi esposo decidimos inscribirnos. Dijimos, bueno, intentamos de todo, nos hicimos varios estudios, nos hicimos inseminación artificial también, no la fertilización in vitro, sino la otra, la inseminación. Una vez o 2 veces nos hicimos, no anduvo, y al final llegó un tiempo en que después de tantos estudios yo dije, ya no quiero más saber nada o sea, quiero dar un stop, no quiero saber nada de hacer ningún estudio. Entonces dijimos, vamos a inscribirnos en el centro de adopción. Y nos inscribimos en el año 2014, creo.
sí, en el año 2014, ¿no? Y nos inscribimos, preparamos todas nuestras carpetas, nuestros papeles y dijimos, si vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de la forma correcta, ¿no? Yo nunca quise por ahí, encima la mamá de mi esposo, de Dani, es enfermera, ¿no? Entonces por ahí ella, pero es de Argentina, ahora ya está jubilada. Y por ahí siempre, mira, allá fulanita me dijo que hay una chica que no quiere su bebé, ustedes no quieren, hey. O si no, falta, fija que alguien te dice eso, ¿no? No estoy en contra que por ahí, bueno, si alguien le dice, pero yo siempre dije, ¿sabes qué? Si yo voy a hacerlo de la forma correcta, ¿no? Y bueno, nos inscribimos en el año 2014, fue aprobada nuestra carta 19, 5 años casi, 4 años y algo, nos llaman y ahí nos dicen que tenemos hermanitos, 2 varones. Eso fue en julio del 2019 y en noviembre del 2019 ya estaban viviendo, ya vinieron a vivir con nosotros nuestros 2 preciosos hijos. Ahora van a ser, justamente hace poquito estábamos hablando, ayer fue mi cumpleaños y justo les dije a mis hijos que es el tercer cumpleaños que pasamos juntos, ¿no? Así que ellos vinieron, me acuerdo, ese año, no estaban viviendo con nosotros, pero la familia acogedora les trajo a ellos para que puedan pasar el cumpleaños. Eran de Ciudad del Este, ¿no? Pero les trajeron para que pudieran pasar el cumpleaños conmigo. Y así que ahora en 29 de noviembre vamos a hacer 3 añitos que tenemos, y ellos siempre quieren festejar, ¿no? Este año tenemos que comprar una velita de 3 años, me dijeron, ¿no? O sea, y 9 años, Matías y Santiago son nuestros regalos que Dios nos envió. Y yo creo que siempre digo, ¿no? Fue Dios el que lo quiso así, ¿no? Yo siempre dije, ¿no? Con mi esposo llevamos y trabajamos los dos todo el día, estamos pastoreando todo el día. Ahora tenemos una responsabilidad también que mi esposo es el presidente nacional de la Iglesia de Dios. Entonces, muchas veces vamos, visitamos muchos lugares de Paraguay, de punta a punta, tenemos que ir visitando las iglesias, ¿no? Y dijimos, qué bendición que nuestros hijos ya son grandes, ya entienden, ya nos acompañan, les encanta viajar también, ¿no? Entonces, ahí nos acompañan, están con nosotros. Y siempre dijimos, el día que Dios nos da a nuestros hijos, nunca los vamos a poner a ellos como una excusa para servir a Dios. Porque muchas veces le pedimos algo a Dios y cuando lo tenemos, lo usamos, eso mismo usamos como excusa para no, muchas veces no, porque mi hijo es muy chico, no lo quiero llevar a la iglesia. No, porque mi hijo molesta, no lo quiero llevar a la iglesia. No, porque le pedí a Dios un trabajo y ahora trabajo mucho y no puedo ir a la iglesia porque trabajo, o no puedo servirle a Dios porque trabajo. O le pedí a Dios un esposo y ahora no, ahora tengo que cuidarle a mi esposo, ¿cómo voy a servirle a Dios? Y así todos ponemos muchas veces cuando Dios nos da lo que nosotros le pedimos, ponemos eso como excusa para no servirle a Dios. Pero bueno, así que quería contarles un poquito mi testimonio o sea, yo desde chiquita ya le conozco a Dios, pero estoy acompañando y el trabajo muy de cerca acá de la Iglesia de Dios desde los comienzos. Así que, bueno, no sé, eso es lo que quería compartir. También quería dejarles por ahí, si por ahí
tienen alguna pregunta, si por ahí tienen alguna duda o quieren acotar algo, también les quiero dejar, no quiero hablar yo todo el tiempo. Así que no sé si tienen alguna pregunta, estoy abierta. Hablé muy rápido para... Yo tengo, o sea, que no una pregunta, estaba leyendo el versículo, pastora, que usted compartió, ¿verdad? Y en la Nueva Traducción Viviente. Y en el versículo 12 de Isaías 45, en el versículo 12 y 13, dice, o sea, voy a leer todo, si me permite, en la traducción viviente. 45:9, dice, ¿qué aflicción les esperan a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? El Señor, esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. Levantaré a Ciro. Puede ser levantaré a Rosy, a Gloria, a Nélida, a Fanny, a Lía, a Agustina, todo lo que estamos acá, ¿verdad? Levantaré a Ciro o a Sandra, dice, para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él o ella en este caso, ¿verdad? Restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo, sin buscar recompensa. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Que me tocó mucho acá, porque dice, para que cumpla mi propósito justo. O sea, que nosotros estamos para cumplir el propósito de Dios. Él cuando nos creó, Él ya nos creó con un propósito. Así como decía la pastora, no es lo que nosotros queremos, cómo queremos o cuándo queremos. Es lo que Él va a hacer de nosotros, y eso es lo que nos cuesta tanto como mujeres, porque yo me identifico tanto así con usted, de que queremos ya y de que no vemos y no queremos desanimar, y que muchas veces estamos pensando tanto en lo que no tenemos, que nos olvidamos de agradecer lo que el Señor ya hizo, lo que tenemos, y de disfrutar lo que el Señor pone en nuestras manos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y eso, ¿no? De que yo creo, o sea, pero a pesar de el servir a Dios siempre trae alegría y siempre trae bendición. Y yo creo que si nosotros con mi esposo no estuviéramos sirviendo a Dios, siempre decimos, yo creo que estaríamos divorciados. Porque al tomar la decisión de estar juntos y luchar juntos, es lo que nos unió. Pero si vamos a empezar a culparnos, o vamos a empezar a reprocharnos o a reprocharle a Dios por lo que no, por lo que es o por lo que no es, pero el servir a Dios siempre trae bendición. Y al final terminas dándote cuenta de que los planes de Dios eran mejores que los tuyos, ¿no? Y de que valió la pena esperar, de que vale la pena, porque es en el momento de Dios, no es en tu momento, ¿no? Es cuando Dios dice, ahora es ahí, no es en cuando vos querés, ¿no? Así que les animo a que puedan estar firmes y no desmayar, como dicen, ¿no? Y a confiar de que, bueno, Dios, si todavía no tengo mi respuesta, voy a seguir, porque yo sé que en algún momento va a llegar. Yo no sé cómo ni cuándo,
pero en algún momento va a llegar. Es eso, es no perder la fe, no perder la confianza en Dios, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y es siempre, ¿y cómo no vamos a perder la fe? Leyendo su palabra, su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros queremos fe y no leemos la palabra de Dios. Y la única forma de hacer crecer nuestra fe es leyendo la palabra de Dios. Les animo a que puedan leer la palabra de Dios. Es ahí donde ustedes van a tener, yo siempre digo, Dios es tan increíble, ¿no? Porque a veces yo amanezco con alguna pregunta o alguna situación o algún problema, ¿no? Y siempre me voy, tengo un trayecto de 15 minutos por ahí hasta mi trabajo, ¿no? Y ahí pongo la Biblia para escuchar. Y es increíble, yo me levanté con esa preocupación y antes de las 7, antes de llegar al trabajo, Dios ya me dio la respuesta. Porque estoy siguiendo un plan de la Biblia en un año. Y no es que busco así a propósito algo, no, es lo que me tocó ese día. Y siempre Dios me habla así, a través de su palabra. Pero muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, pero no leemos su palabra, ¿no? Así que les animo, que yo sé que todas están ocupadas por ahí, pero les animo que puedan escuchar. Yo me acostumbré mucho a escuchar. Y con el tiempo, tus oídos, o sea, y vos misma podés, ¿cómo se llama? Educarte para escuchar y concentrarte en la palabra de Dios. Yo siempre digo, yo a veces quiero leer y para mí que no, voy a poner para escuchar porque ahí parece que entiendo mejor, ¿no? Así que les animo que puedan escuchar mientras están haciendo sus cosas, mientras están manejando, mientras están, no sé, en alguna parte y que no puedan leer, pongan para escuchar la palabra de Dios. Así que les animo a que puedan hacer eso. No sé, ¿alguna otra pregunta? Yo quería preguntarle algo, pastora. Sí, ¿cómo estás, Gloria? Yo le conozco a sí, ¿qué tal, pastora? ¿Cómo está? A Santiago y Matías, realmente cuando uno solicita, ¿verdad? La adopción, solicita por un hijo, ¿verdad? Pero a usted le vino sí. 2. Entonces, entonces quiero saber nomás, ¿eso fue algo que usted solicitó 2 o vino así o cómo fue la mano del Señor? Bueno, nosotros, me acuerdo cuando en mayo del 2019 fuimos al Congreso, creo que Diamante, y pasamos por el centro de adopción y nuestro perfil de búsqueda se llama, no, era hasta 2 años. Y entonces este año dijimos, vamos a cambiar a 4 o 5 años, creo que dijimos, ¿no? Entonces, grupos de hermanos o gemelos o algo así se animan. Y sí, dijimos, ¿no? Y yo me acuerdo bien que hasta fue muy simpático porque a veces hay 2 o 3 hermanos así y como dijimos 5 para abajo, dije, bueno, máximo 2, puede que haya 3, ¿no? Y sin 2 o 3, dijo, y sí, dijo Dani. Después cuando salimos, dije, amor, hasta 2 yo puedo, pero 3 de una vez, le dije. No quería discutir en frente de la trabajadora social, ¿no? Lógicamente, pero fue porque nosotros, o sea, dejamos abierto esa opción. Entonces, por eso. Y como en el sistema de adopción acá de Paraguay, a los hermanitos no se les puede separar. O son adoptados juntos o no son adoptados. Entonces, o sea, por eso no, cuando nos dijeron que había 2, nosotros sin dudarlo, ¿no? Me acuerdo, nos llamaron, nos fuimos a Asunción y ahí dijeron, nos mostraron las fotos de ellos y ahí nos dijeron, bueno, tienen 72 horas para responder y nosotros dijimos, no tenemos nada que pensar, dijimos.
eso es lo que estuvimos pidiendo tanto tiempo, no, para que vamos a pensar, dijimos, enseguida ya le dijimos que sí. Y otro testimonio así chiquitito, cuando nos íbamos en el camino, yo tenía un hermano que se llamaba Matías, que falleció cuando tenía 14 años, ¿no? Él falleció hace 19 años, o sea, tendría 30 y algo años ahora, ¿no? Y se llamaba Matías Samuel, ¿no? Y siempre yo dije que cuando yo me case, tengo un hijo, quería llamarlo o Matías o Samuel a mi hijo, ¿no? Y yo le dije a Dani, qué lindo sería si por lo menos uno de ellos tuviera uno de los nombres y teníamos otros 2, 3 nombres que estábamos ahí pensando, ¿no? Qué lindo sería si tuviera uno de los nombres que nosotros queremos. Y vaya sorpresa que cuando nosotros llegamos, nos dijeron que uno se llamaba Santiago y el otro se llamaba Matías, ¿no? Entonces, o sea, yo dije, Dios contesta porque en realidad no fue una oración, fue una expresión de deseo, ¿no? Cuando nos íbamos, ¿no? Y bueno, ahí lógicamente, por eso es como que fue otra confirmación, ¿no? De parte de Dios, ¿no? O sea, no, ni lo dudamos, ¿no? Así que, bueno, fue así, porque, bueno, pero sabéis que otra vez dimos gracias a Dios por eso, ¿no? Porque viste que a veces es muy burocrático todo, hay que hacer todo un proceso hay que hacer un juicio de adopción y todo eso. O sea, es una parte legal nomás que hay que hacerla, pero nosotros dijimos, y bueno, tuvimos 2 por 1 ahí, fue de dos de una vez, así que gracias a Dios. Ahora queremos adoptar una nena, estamos pensando, así que estén orando por eso también. Amén, vamos a estar orando, pastora. Amén. Ya estamos llegando a nuestra hora, no sé si hay alguien más que le quiera hacer una pregunta más a la pastora mientras estamos todavía en tiempo. Y si no, pastora, me gustaría si usted puede cerrar con una oración y le agradezco nuevamente por acompañarnos hoy. Muy lindo testimonio. Vemos cómo Dios se encarga hasta en los detalles, ¿verdad? El tema del nombre. ¿Verdad? Como dice Sí, el Salmo 37, ¿cuánto era? El que dice que el Señor, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y eso fue lo que ocurrió, pastora. Exactamente, y eso es, ¿no? Es deleitarnos en Dios y Él de verdad, Él hasta los deseos. Porque muchas veces tenemos una expresión de deseo o pensamos qué lindo sería eso y es como que yo no le dije a nadie, pero Dios sí escuchó, ¿no? Así que qué bueno poder compartir un poquito. Ahí dices, sí, Salmos 37:4, ¿no? Estuve leyendo el otro testimonio de Claudia. Ahí, qué lindo. Adoptaron 3 de una vez y tuvieron 1. Qué bueno, bueno. ¿Querés que ore ya o alguna pregunta más? Bueno. Oramos entonces para terminar, ¿sí? Gracias, Padre. Gracias por cada una, Señor, de mis hermanas, Señor, que está conectadas en este momento, Señor. Gracias, Señor, porque tú las conoces, Señor, a cada una de ellas, Señor. Tú conoces su situación, Señor. Tú conoces su andar, Señor, sus alegrías y sus tristezas, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, que llegaste, Señor, a sus hogares, a sus corazones, Señor. Te pido, Padre, en esta noche, Señor, que tú estés con cada una de ellas, Señor. Con esos deseos, Señor, de lo profundo del corazón, Señor. Suple cada necesidad, Señor.
Te pido, Padre, que tú estés rodeando, Señor, abrazando, Señor, a cada mujer, Señor, que estás conectada, Señor. Que esté necesitando, Señor, de ese abrazo, Señor, de esa compañía, Señor, de ese no sentirse solo, Señor. Padre, tú estás, Señor, con ella, Señor. Aunque por ahí a veces no hay nadie físicamente presente, tú estás, Señor, ahí, Señor. Tú estás escuchando sus llantos, Señor. Tú estás escuchando sus peticiones. Tú estás escuchando, Señor, sus alabanzas también. Gracias, Señor, por eso. Te pido que tú estés obrando, Señor, en la vida de cada una, Señor. Y queremos escuchar, Señor, las lindas cosas que tú estás haciendo y que tú hiciste y vas a hacer en medio de cada uno de sus familias, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada una, Señor. Gracias por la vida de Sandra, que está ahí, Señor, a full presente, de Gloria también, Señor. Y gracias, Señor, porque tú usas sus vidas también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.